Es un tema que parece que acaba de salir de una película de ciencia ficción que hemos visto de verdad, pues muchas generaciones, pero ahora pues es una realidad. Elsa Viviana Peralta, nuestra colaboradora. Muy buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto, gracias. Tú sí te Buenos desconectaste para venir. días. Sí. Oye, de verdad sé. esto parece, es un tema macabro. No, yo creo ¿No? que es muy tecnológico y muy ad hoc ahora con tanta ciencia ficción que se está dando, que está de moda, ¿no? Las películas. Sí. Hay mucho cine al respecto y bueno, pues siempre nos ha llamado la atención la tecnología. Tan es así que bueno, hemos ido evolucionando, buscando siempre estar más conectados, ¿no? Más facilitándonos la vida, ¿no? Entonces esta idea del hombre más conectado del mundo es una, bueno, más que robot, se le conoce como cyborg, ¿no? Cyborg. Cyborg, exactamente. Ok. Que no es otra cosa más que, bueno, vamos primero a definirlo para después hablar es? Claro. cómo funciona este tema. Bueno, en este sentido, cyborg no es otra cosa más que la abreviatura de Cybernetic Organismo. Entonces, es un organismo cibernético que funciona a través de una serie de tecnologías que adapta para poder facilitar su vida. Es una serie, fíjate, te voy a leer aquí rápidamente algo que tiene que ver con la definición y dice que es más que nada una conexión entre hombre y máquina, ¿no? Y que utiliza una serie de mecanismos de control de la porción humana que se modifican con el uso de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, esto suena así muy, como tú Claro. decías, muy Muy cinematográfico. Todo pues esto muy de ciencia de ficción, muy sci-fi, de sí. mucha imaginación, ¿no? Sí. Entonces, la verdad esto tiene un significado más amplio. No nada más la palabra cyborg quiere decir el uso de tecnología en tu cuerpo. También se relaciona, ¿no?, con cuerpos híbridos, digitales, con cuerpos clonados, ¿no?, que ya se habla mucho de claro. clonación, Sí. con interconectados o expresando una serie de concepciones acerca del cuerpo como algo compuesto, artificial o creado, ¿no? La verdad es que es muy interesante. Y este señor, ¿por qué se hace llamar Cyborg. el hombre más conectado del mundo Sí. o se identifica con esta idea? Bueno, pues resulta que él era una persona que se dedica al desarrollo de la tecnología, pero se consideraba muy infeliz, se consideraba una persona triste, ¿no? Y entonces comienza a generar una serie de aplicaciones y de desarrollos tecnológicos tratando de buscar si podía él estar mejor, ¿no? Llenar ese espacio, ¿no? Llenar todas esas Ese vacío. necesidades que físicamente sentía que requería, ¿no? Entonces, bueno, él se llama Chris Dancy, es inglés, es un hombre de 48 años, es relativamente joven, bastante joven diría yo, Claro. bastante joven. Y bueno, él está consciente del uso de esta tecnología, la usa a su favor y se gana este apodo, fíjate por este dato, simplemente porque utiliza 700 sensores, dispositivos, aplicaciones y servicios para analizar solo con él y optimizar su vida desde su consumo de calorías hasta la parte espiritual de sí mismo. ¿Cómo puede analizar la parte es. espiritual con Eso esta a mí me llamó mucho la tecnología, atención, Elsa? fíjate que... Wow. Bueno, pues resulta que él está conectado de todas las maneras posibles. Sí. Su casa, ¿te acuerdas que aquí hemos hablado del Internet de las cosas? Sí. Bueno, él tiene conectados todos sus aparatos, tiene conectado su auto, su casa está tecnologizada. Aparte, él también está tecnologizado con toda esta serie de aplicaciones y mide una serie de actividades que tienen que ver con su salud, con Sí. su productividad y con su calidad de vida. Y tú dices, ¿cómo puede alguien estar espiritualmente bien a través de este tipo de cosas? Sí. Cuando tu calidad de vida mejora, puede ser que emocionalmente estés menos estresado. Ah, eso sí. Por ejemplo, su coche está conectado de tal manera que él puede medir su ritmo cardíaco con la velocidad que desarrolla. Y esto puede ser que te reduzca estrés y que tú puedas saber, inclusive bien conectado, por qué rutas irte, qué velocidades implementar y de alguna manera reduces tu estrés, Claro. tu desgaste físico y una serie de factores que inciden en tu calidad de vida emocional. Claro. Esto es lo que tú proyectas al Así es, final, ¿no? así es. ¿Qué resultados ha obtenido él? Sí, es digamos, eso es como un experimento, todo esto que él está haciendo. ¿Ha Él visto? se siente contento. O ya es un modus Seguramente. vivendi. Al menos Sí. él se siente contento y se siente muy especial porque aparte Sí. está haciendo lo que le gusta. Entonces, igual y no estás buscando la felicidad como un fin que conocemos por ahí ideológicamente, Sí. pero está logrando una serie de beneficios en su calidad de vida que le proporcionan estar
pues de alguna manera mucho mejor, ¿no? Claro. Ahora, él, y por eso traje este tema aquí al programa, porque es un tema de datos. Él está muy consciente del uso de esta tecnología y de todo lo que procesa como información de él y de lo que lo rodea Le está dando en materia todo. de datos. Entonces, él busca que sus aplicaciones o lo que utiliza estén un poco resguardadas. Ah, muy bien. Solo Y para él. también la información que se procese sea de tal manera que solo emite esos datos que hemos hablado aquí de que se van a despegar de él, se van a anonimizar de él, para que nada más esto sirva para medir todo lo que necesita. Él, la verdad, lo que hace es generar una serie de datos y parámetros que sirven para crear las aplicaciones que te van a permitir desarrollar determinada tecnología en función de la mejora de tu vida. Él podría Entonces, ser como un ratoncito de laboratorio, por así Definitivamente. decirlo, ¿no? Sí. Para que después esta tecnología la pueda compartir con el resto del sí, Claro. de hecho lo hace, todas sus aplicaciones lo hace. A él no le gusta que lo llamen robot. Tú empezaste diciendo que era como un robot. Ahora me va a Ajá. mandar No, un no, no. rayo No, claro que no. ultraláser. Va a llegar aquí. Claro que no. Ahí está. Algunos o la mayoría lo llaman precisamente así, robot, pero él dice que no. Él asegura que el abuso de la tecnología en la vida humana lo ha llevado a él a mejorar su vida, Pues ahí pero está. está más conectado con este tema cyborg. Sí. Y la Muy verdad, para despedirnos, quisiera decirte que todos a final de cuentas estamos inmersos en esto. Sí. Todos estamos súper conectados, todos de alguna manera estamos así y lo que tenemos que hacer es informarnos para ver cómo la tecnología mejora nuestra calidad de vida y cómo podemos seguir protegiendo nuestros datos está. personales. Muchísimas Muchas gracias. gracias.